Se trata ni más ni menos que del ministro Cosío, José Ramón Cosío, ministro en retiro, con un sueldazo de los que defiende. Ya ve que se van con 400, 500 mil pesos de puro sueldo. Siguen con sus prestaciones, siguen teniendo sus trocas blindadas, siguen teniendo atención a sus mansiones, siguen manteniendo las prerrogativas que les dan, que vestimenta, que para la despensa, Día del Padre, Día de la Madre, bueno, todo es un todo esto, es fenomenal, es algo extraordinario. Solo en este país se puede ver a un poder judicial tan echado a perder, a un poder judicial que no quiere dejar nada y están con todo. Por cierto, ya les quitaron los fideicomisos y es una reacción natural. Esto de que se avienten contra el presidente, porque desde el viernes, desde ayer viernes, y esto se lo voy a conocer en este contexto, ahorita le muestro lo que el ministro Cosío está tratando de, bueno, pues él quiere una senaduría, porque pues cómo es posible que no le vayan a dar algo después de haber movido a la gente. En fast track, en caliente, en rápido, el presidente publicó en el Diario Oficial el decreto que desaparece los 13 fideicomisos del Poder Judicial. Se publicó este viernes el decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica a menos de 2 días de ser avalado en el Senado. Es decir, ¿y eso qué tiene que ver? Pues surte efecto inmediato. A menos de 48 horas, que fue aprobado por el Senado, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que desaparece los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y con ello disponer de 15 mil millones de pesos. En edición vespertina, este viernes se publicó el decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para quedar como sigue. En el ámbito del Poder Judicial de la Federación no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado anteriormente. Se destaca en los artículos transitorios que el decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los órganos del Poder Judicial de la Federación que funjan como fideicomitantes deberán coordinarse con las instituciones que funjan como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fideicomisos, que no se ajusten a lo que establece el segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y dar por terminados los mandatos correspondientes, con la finalidad de que en el plazo máximo de 120 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente decreto se suscriban los convenios de extinción o terminación respectivamente en término de las disposiciones aplicables. Las obligaciones derivadas, de los instrumentos jurídicos que por razones del presente decreto se extingan o terminen, serán atendidas con los recursos que correspondan de los propios fideicomisos de conformidad con las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables, salvaguardando los derechos que correspondan. Pues se les acabó el corrido, desaparecieron ya los fideicomisos, ya no van a poder agarrar billetes de ahí. A partir del viernes queda tajantemente prohibido disponer de estos recursos, y los fideicomitantes, es decir, las personas que estén al cargo de estos fideicomisos tendrán que rendir cuentas y en un plazo establecido de 120 días se tienen que los fondos ya están a la Tesorería de la Federación, la TESOFE, la Tesorería de la Federación, y bajo este criterio pues dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores. José Ramón Cosío cuestiona que la Sedena controle la ayuda humanitaria en Acapulco. Otro más. El ministro en retiro, José Ramón Cosío, cuestionó que la Sedena y la Guardia Nacional pretendan controlar el reparto de la ayuda humanitaria que envían a Acapulco organizaciones sociales, ciudadanas y no gubernamentales. Bueno, este es el rollo que siempre ha manejado José Ramón Cosío. Tiene la mira puesta en el Senado. El ministro en retiro, José Ramón Cosío, cuestionó que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional sean las autoridades que pretendan controlar el reparto de la ayuda humanitaria que envían a Acapulco organizaciones sociales, ciudadanas y no gubernamentales. Oiga, pero estos ni siquiera han mandado nada. ¿Qué autoridad y mediante qué norma jurídica ha establecido alguna limitación constitucionalmente válida para que la ayuda social no pueda ser llevada a Guerrero para toda la gente que la necesita?
señaló en un mensaje en sus redes sociales, luego que se informara esta decisión del control militar. Le voy a tener información respecto a esto es una zona considerada zona de desastre, para que no creo que Cosío no conozca esa parte de la ley. Cuando una zona de desastre es considerada como tal, entonces entra en acción las autoridades federales, en este caso la Sedena. Por si no lo entendió bien, aquí se lo explica César Cravioto, senador de Morena, y en esta intervención lo señala. Nada más quiero rápido, ni me voy a usar los 5 minutos, pero quiero comentar 3 temas. Uno, que no les gusta a los de la derecha que el ejército tenga el control de las grandes obras de este sexenio, porque ellos estaban acostumbrados a regalar los bienes de la nación a sus cuates o a las empresas extranjeras, y por eso les revienta que el ejército lo controle, pero no va a ser eterno. Ya en el siguiente sexenio de la Cuarta Transformación, cuando ya tengamos una clase política más afianzada y ya no haya políticos tan ladrones como los que hubo en sus sexenios, ya va a pasar a manos, va a dejar de estar en manos del ejército. Segundo tema, que dicen que el gobierno de López Obrador es de derecha por no subir impuestos. No es de derecha por no subir impuestos. No sube impuestos porque le cobra a todos los que ustedes no les cobraba, excepto los que se amparan por el Poder Judicial, eso que tanto defienden ustedes. Y no cobra impuestos o no sube más impuestos porque no es un gobierno que saquea como los gobiernos de ustedes. Y no sube impuestos porque no es un gobierno que derrocha como ustedes lo hicieron por años y años y años. Y por último, me quiero referir a cómo la oposición lo tiene muy claro y lo puso hasta en una manta aquí. La oposición tiene muy claro que la ley de ingresos que hoy vamos a aprobar son para los últimos 9 meses del gobierno de López Obrador y para los primeros 3 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. Hasta la oposición lo tiene muy claro y lo desplegaron en una manta. Por favor, los de la oposición, no ningunen tanto a su abanderada, denle una oportunidad de pensar que puede pelear, pero no, hasta en una manta ustedes dijeron, esta ley de ingresos son para los últimos 9 meses del gobierno de López Obrador y para los primeros 3 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. Hasta los de la derecha saben que es Claudia. Por favor, no ningunen tanto a su abanderada. Muchas gracias. Bueno, se ningunea sola. Xóchitl Gálvez se ningunea sola. Le decía que el ministro en retiro, Cosío, está empezando a cobrar los favores. Y aquí le tengo la información, le di el preámbulo de todo esto porque, mire, Cosío lidera la defensa del Poder Judicial. Ha perdido, no ha ganado nada. Y pide una pluri al Frente Amplio, al PRIAN, para el 2024, es decir, ya empieza a cobrar sus favores. Palacio 0, oposición 2. Así presume el exministro de la Corte el éxito de sus 2 marchas, el destape de Germán Martínez y el litigio estratégico. Sinvergüenzas como ellos mismos. Las protestas de los trabajadores del Poder Judicial por la desaparición de los 13 fideicomisos se engarzaron naturalmente con la agenda y los protagonistas de la oposición, en particular con la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, un nuevo triunfo para José Ramón Cosío. El ministro decano de la Suprema Corte de Justicia no solo presentó un amparo en contra de la extensión de los fideicomisos, sino también participó en la organización de la protesta de este domingo que se extendió hasta el Senado de la República. Además, por supuesto, de su asesoría en el litigio estratégico de Claudio Jicotencat González contra las megaobras de la 4T como el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía.
En el entorno de Cosío Díaz no falta la infidencia sobre la alegría del ministro al anotar un segundo home run, pues no que yo crea, pero bueno, en materia de manifestaciones. Luego de que el pasado 26 de febrero lideró y tomó la palabra en el acto en el Monumento a la Revolución en defensa del INE. Eran los que defendían, son los mismos. Un primer protagonismo sin precedentes en su carrera política. Los que conocen a Cosío saben de su frustración. Sí está frustrado, al no poder asumir la presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, aunque su amistad con Claudio Jicotenca González, le granjea sueños igual de grandes. De ahí el destape que hizo el senador Germán Martínez como posible candidato de la oposición a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Desde luego, eso no pudo transitar con el grupo de Jorge Romero, con el control de las candidaturas chilangas, en beneficio del alcalde Santiago Taboada. Por ello, como pudo saber esta redacción, habría solicitado al War Room del Frente Amplio la inclusión de su nombre entre quienes buscan tener un lugar en el Poder Legislativo en 2024. El único impedimento en su contra, ser ministro de la Corte, caducó en 2021 con el cumplimiento del plazo de 3 años de separación del cargo. De acuerdo con las mismas fuentes, la fórmula para convertirse en legislador de la oposición en 2024 serían el ministro y Beatriz Pajés Rebollar, la que da premios a Norma Piña, expriista que dirige la revista Siempre, Palacio 0, Oposición 2. Presume Cosío, vendrá la tercera del ministro, ahora como legislador. Bueno, pues dicen que soñar no cuesta, y es una realidad que José Ramón Cosío no la brinca sin guarache, aunque cuando lo exhiben en la mañanera sale a decir, no, yo no estoy yo ni a favor ni en contra. Son simuladores, es cierto. Cosío, desde luego, tiene todas las canonjías de los ministros, como Olga Sánchez Cordero también las tiene, son ministros en retiro, están en diferentes frentes, también eso es cierto, pero ambos persiguen lo mismo, que se mantenga el status quo, que no cambien las cosas y que ellos sigan pues aprovechando la recta de la oposición. En el caso de Cosío, quiere ser legislador, senador de la República, puede ser, diputado federal, puede ser, se la tienen que dar porque, bueno, pues dicen que eres el que organiza las marchas y ya les está cobrando factura. Si quieren que yo les siga ayudando, pues entonces me van a tener que dar una diputación. Y me organizo otra marcha. La marcha del Poder Judicial no ha tenido ningún eco, salvo las notas y la información que generan los propios medios de comunicación que, alquilados al poder, al servicio del poder en turno, me refiero al poder económico, al empresarial, pues hacen lo que quieran y lo que les digan. No digo, no, qué decir de latinos, ¿no? O de letrinos, que pues está el payaso Broso, está Loretito, la dueña de Proceso también va a hacer sus escándalos ahí. Son medios de manipulación, pero se les cae pronto. Y aparte, qué bueno que el presidente de la República anunció que esto no va a parar, la información no se va a detener, no va a dejar de dar información hasta en la tarde o en la mañana, y ya creo que se vienen las mañaneras diarias, porque es un escenario preelectoral que se da esta andanada del huracán Otis, como si fuera el único fenómeno natural y como si el presidente lo hubiese causado. Eso ya de plano es no tener cordura, eso es estar de plano pues mal de la cabeza. ¿De qué otra cosa se puede entender? No están en sus cabales, están desesperados, su aspirante no prende ni con un cerillo, no ha logrado nada, sigue en las mismas y bueno, entonces esperemos, pero a río revuelto, ganancia de Vivales, y ahí tiene usted a Cosío, una senaduría, una diputación para tener fuero, por si lo quieren meter al bote, pues entonces sí no van a poder, porque con fuero no se arma, teniendo fuero, pues ahí se detienen. Por eso quiere una senaduría. Y se la van a dar, de mí se acuerda, va a ser diputado o va a ser senador. Ya para quitarle la mascarita esa de, no, es que es el ministro en retiro. ¿Y eso qué? ¿Qué? También Olga Sánchez es ministra en retiro y también está alejada de Morena y del presidente y lo ha traicionado también. ¿O no? ¿Verdad que sí?